Entonces, este currículum oculto está vinculado, está relacionado con aspectos afectivos, conceptuales e institucionales críticos por lo general, ¿ya? A veces pueden ser intencionales y a veces no intencionales, ¿no? Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta que nosotros como docentes tenemos un fuerte impacto sobre los estudiantes, por cuanto emitimos mensajes, emitimos conceptos, ideas, tendencias, ¿sí? Que muchas veces hacen referencia a aspectos de la vida cotidiana. Actitudes, por ejemplo, actitudes sobre el género, ¿no? Imagínense ser un docente que tenga homofobia. ¿Cuáles creen que sería su reacción? Y esos mensajes, esos conceptos emitidos a través de de nuestras actitudes o de manera verbal influyen mucho. En el caso no, inclusive en el caso de estudiantes, de estudiantes del ciclo primario, secundario, nosotros que trabajamos con estudiantes universitarios también, ¿no? Estamos en un permanente proceso de aprendizaje y a veces yo creo, esto ya es no solo una concepción personal, sino también tiene un fundamento teórico, ¿no? Hay para algunas teorías de que el ser humano permanentemente se está construyendo y deconstruyendo y en esa, si no, si los jóvenes no tienen desarrolladas algunas habilidades de defensa autopersonal, defensa de su autoestima, no tienen bien consolidado su autoestima, cualquier, cualquier comentario, cualquier actitud o determinadas, no cualquier, ¿no? No podríamos decirlo cualquier. Por ejemplo, que una docente te diga, pareces, a ver tu cabello, pareces virgen de pueblo, digamos, ¿no? Em, hay formas, hay formas y maneras de poder conversar con nuestros estudiantes si es que quisiéramos corregir algunos comportamientos, ¿no? Y no irnos. Esto es grave en el área de medicina, en el área de residencias internos, ¿no? Se ha escuchado que inclusive, em, no sé si han escuchado ustedes del estudiante que se suicidó en Cochabamba. Entonces, a raíz de eso han salido varios TikToks, varios, donde muchos están en favor y en contra de este tipo de atropellos del cual son objeto estas personas que son estudiantes internos y residentes, ¿no? Y quizá probablemente en otras instituciones también, en administración de empresas, vas a hacer tu pasantía o en el área social y de repente tienes, como dicen, pagar tu derecho de piso, entre comillas, ¿no? Y esas actitudes que pueden menoscabar con el autoconcepto que uno tiene, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque son estudiantes que están haciendo su práctica y hay si estuviéramos a cargo nosotros de una materia que está en la práctica preprofesional, digamos, soy docente de la práctica preprofesional nivel 3, digamos. Entonces tenemos que prepararnos, ¿no? Conocer ese contexto. Nosotros ya hemos pasado, también hemos sido estudiantes, entonces ya hemos pasado, tenemos conocimiento
de los atropellos que pasan y buscar modificar, ¿no? Porque no se puede continuar con ese tipo de actitudes. Y ese es el currículum oculto, que no es tan oculto. Lo dicen oculto porque en el currículum oficial ni en el currículum operacional te dicen que debes maltratar al estudiante, que debes decirle que es un tonto, que debes dedicarte a trapear pisos y cosas así, ¿no? Jalonear y demás, ¿no? Pero pasa, ese es el currículum oculto. Por eso dice que tiene que ver con aquellos aspectos relacionados a factores axiológicos, afectivos, ¿no? El currículum nulo hace referencia a los temas, a los contenidos y a las unidades que no se desarrollan durante la implementación del currículum, ¿ya? En este currículum existen dos niveles, el currículum diseñado pero no implementado y el que ni siquiera se ha planificado efectuar, y el otro que es para corregir las omisiones en el diseño. En aquí es necesario tomar en cuenta una actitud autocrítica y sobre todo desde la interculturalidad, ¿no? A veces queremos arrasar con nuestra propia concepción y no nos percatamos de, de que somos, de que estamos en una sociedad intercultural, ¿no? Em, un ejemplo en esto es sobre los estudiantes que tienen como lengua materna algún, alguna lengua indígena. Entonces, la misma estructura de la lengua es diferente, no es igual al español. Entonces, si han tenido como lengua materna eso, definitivamente van a tener problemas, no solamente al verbalizar las palabras, sino las oraciones en realidad, sino también al escribir. Y eso es evidente, se puede ver en los trabajos que presentan, ¿no? El verbo atrás y la estructura misma es diferente, ¿no? Entonces, hay que encontrar, si vemos esa dificultad, hay que encontrar las maneras, los mecanismos para que puedan, eh, necesitarán estos estudiantes mayor atención, ¿no? Para que puedan asimilar el español. Nosotros también, quienes hemos estado, quienes tenemos como lengua materna el español, constantemente tenemos que ir revisando estas debilidades al momento de elaborar nuestros documentos. ¿Ya? En cómo escribimos artículos académicos, cómo escribimos de manera adecuada y correcta nuestro programa de asignatura, nuestro diseño curricular que sea coherente. Algo que van a notar, y es muy común este error. Yo no diría que es normal porque estás aprendiendo en la universidad, ¿no? Pero ya que tienes que ir notando y afinando, es el hecho de que somos capaces de escribir una oración de 10 hasta de 10 líneas, metiendo oraciones dentro de las mismas oraciones, así. Una oración de 5, más de 3 líneas. Y eso tenemos que ir revisando, ir perfeccionando, ¿no? Em, nosotros no somos docentes de redacción, ¿no? Mas, sin embargo, tenemos que estar atentos para dar estos, em, quizá consejos, orientar al estudiante para que pueda mejorar en la redacción. Es un punto súper débil. En todas las unidades académicas se quejan de este aspecto. No pueden redactar, no se puede. Y un documento nunca está perfecto. Y cuando le dices al estudiante está mal, pero ¿qué parte? Dicen, y se asustan y reniegan. Pero cuando ya haces un trabajo, ya eres un profesional independiente y haces un trabajo que tiene que tener, eh, digamos, en ciertas instituciones que son de cooperación internacional, voy a hablar de esas porque en las instituciones públicas, lamentablemente, cuando haces revisión de los
PTDIs que tenemos que revisar para realizar nuestra planificación curricular, ¿no? Entonces puedes encontrar copy-paste igual que en los PDMs. Es lamentable que se caiga en eso, ¿no? Y son profesionales y es algo que no se debería realizar. ¿No? Y solamente aprendemos a redactar y a escribir. Uno, si nos ponemos a leer libros. Por eso es que les he puesto en la plataforma tantos libros. En algún momento espero que sea de una curiosidad de ustedes, que puedan leer los libros secundarios. No es de lectura obligatoria, pero son súper interesantes. No, eso porque es como adquirir la habilidad haciendo, leyendo. Y eso nuestra memoria, pues, nos ayuda cuando estamos escribiendo también, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el currículum nulo, estos aspectos que nosotros no deberíamos de verlo, pero podríamos verlo al momento de estar pasando una clase, ¿no? Mm, finalmente está el extracurriculum. Son experiencias planificadas, extrañas al diseño curricular. Por lo general, estas experiencias son llevadas adelante por acuerdo entre docentes y estudiantes, contando con una amplia simpatía, especialmente de parte de los estudiantes, ¿no? ¿Algún ejemplo de estas actividades extracurriculares que no ha estado planificado, ¿no? Pero cuando ponemos un objetivo nosotros en este tipo de currículum, o digo, en este tipo de currículum extracurricular, siempre tiene que ser con el objetivo de que ocasione un impacto significativo, ¿ya? Y que promueva la comunicación unidireccional o bidireccional y multidireccional entre los estudiantes y el docente, ¿no? Bien, esos son los 5 tipos de currículums. Vamos a entrar a nuestro contexto nacional. Va a ser un poco así medio entremezclado, van a observar ustedes, ¿ya? Pero bueno. En el contexto internacional, en el contexto, perdón, en el contexto nacional, el sistema educativo plurinacional está dividido en 3 subsistemas, como pueden observar, en la educación regular, la educación alternativa y especial y la superior. La que es de nuestro interés es la superior, ¿no? Es la formación universitaria. Dentro de todo dentro de todo el sistema estamos somos un punto, ¿no? Y dentro de esta formación universitaria están las universidades públicas, las privadas, las indígenas y las de régimen especial. Ya más antes habíamos visto, ¿no? En la portada o en la contratapa de los documentos de la CV, están todas aquellas universidades que son parte del sistema, ¿no? Y las que están bajo el régimen especial. ¿No? Ese es nuestro sistema educativo nacional. Respecto al currículum, la ley 070 hace sobre todo referencia a la educación regular. Este cuadrito va a hacer referencia a eso, ¿no? La organización curricular, el nivel, los grados, los campos, las áreas, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, primer grado, los campos, que son 4 campos, ¿no? Pero bueno, eso no es mucho de nuestro interés. El currículum, según la ley 070, establece los mecanismos de articulación entre la teoría y la práctica educativa. Además, que plantea el respeto a la diversidad cultural y lingüística de Bolivia. ¿Cuál es la similitud que tiene esto con los conceptos que ya habíamos hablado, por ejemplo, sobre el currículo anteriormente? Inicialmente, tiene, ¿no?
eh, tiene una relación, ¿no? Sobre todo en esto de la articulación teórica y la práctica y este aspecto de tomar en cuenta lo sociocultural, antropológico, de dar una respuesta a la realidad también, ¿no? El currículum será entendido como un conjunto organizado de planes, programas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación en determinado subsistema y nivel educativo. No ha cambiado mucho, ¿no? Van a ser los objetivos, los contenidos, la metodología, la evaluación que vamos a desarrollar, pero claro, además de esas cosas que vienen desde el inicio, desde la década de los 60, eh, viene esta articulación con la realidad, con mi contexto. Ojo, el sistema universitario boliviano y la Confederación, la CUB, plantea un modelo educativo crítico con enfoque de competencias. Este planteamiento vi- se sale de esta ley, ¿no? Eh, de la ley 070. Y esto ha sido desarrollado ya mm, en el 12º Congreso de la CUB, ¿no? El concepto de competencia tal y como se entiende en la educación resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución. ¿Y cuáles son esas nuevas teorías de cognición? En el documento que se les ha facilitado sobre el modelo educativo van a poder encontrar algunos aportes que ha considerado la CUB, porque hay mucho. Uno se entra al internet y revisas el modelo de educación paraguayo, mexicano, español y demás. Cada uno plantea, digamos. Lo interesante de la CUB es que está incorporando también esto de la neurociencia, la neuroeducación, esto de las inteligencias múltiples, ¿no? Como, como parte como parte de, como parte que va a venir a reforzar este enfoque de competencias, ¿ya? Está respaldado. El enfoque de competencias tiene su respaldo teórico, tiene su respaldo em, epistemológico también, ¿no? Entonces, de manera general, el diseño de la elaboración del currículum implica que se hable de un enfoque, ya. No vamos a hablar de un modelo, no vamos a decir modelo por competencias. Eso también está bastante discutido en en algunos espacios, ¿no? Hay quienes dicen, no es un modelo, no es una teoría de aprendizaje, no es un método de enseñanza, no es una pedagogía, no es una didáctica, no es un instrumento. El currículum es el aprendizaje basado en competencias, la enseñanza, el proceso de enseñanza y aprendizaje basado en competencia es un enfoque que tiene como respaldo diferentes teorías de cognición, de enseñanza y de aprendizaje también, ¿ya? Entonces no vamos a hablar, eso tiene que estar claro, hablamos de un enfoque, no hablamos de modelo de competencias, teoría de competencia, no. El enfoque de la educación basada en competencias tiene como respaldo diferentes teorías de cognición, ¿ya? Así de manera general podríamos hablar, digamos, en este caso, ¿no? El currículum, la planificación del currículum basado en competencias, em, que tiene diferentes teorías de cognición. De manera general, digamos.
Podríamos decir que los enfoques de desarrollo curricular tienen cuatro teorías. De manera general, no estoy diciendo solamente de de la competencia, ¿ya? Así, tomando en cuenta inclusive eh, el, la planificación curricular por objetivos. Ese tendrá la teoría academicista o la teoría conductista, ¿no? Habrá otros currículums harán referencia a la teoría técnica o tecnológica, ¿ya? A la teoría constructivista, a la teoría socioformativa. Am, por ejemplo, si ustedes observan en el documento del modelo académico de la CV, van a ver este enfoque humanista, el enfoque racionalista, ¿no? Diferentes teorías, ¿no? Teoría crítica, la teoría de la complejidad. Bien, ahora, eh, ¿cómo se desarrolla en, en Bolivia el enfoque por competencias? ¿Cómo? Ah, no, no está aquí. Sí, la ley 070. La ley 070 nos va a plantear un enfoque mixto, ¿ya? Mm, Este enfoque mixto orienta a que se elaboren los currículums, ya sea por competencias, eh, y que fuera, en la ley 16 veces mencionan el término competencia, ¿ya? Y tienen un acápite específico que hace referencia a la formación superior, a la educación superior. Y eso tiene que estar en nuestros trabajos, tiene que estar reflejado en nuestros trabajos de planificación curricular. ¿Ya? Este aspecto, el de vincular nuestro quehacer universitario con nuestro contexto nacional, ha sido revisado por el sistema universitario en 2016, ¿ya? Em, Hubo un congreso en esa ocasión donde se especificó que todas las universidades puedan planificar bajo ese enfoque, pero no solamente restringido, digamos, ¿no? Sino como el sistema universitario, un carácter también autónomo. Entonces, ellos plantean, ¿no? Realizar la planificación, el desarrollo curricular bajo un enfoque, puede ser por objetivos, competencias o capacidades, según se vea cada unidad académica. Tenemos esa libertad, digamos, de poder realizar nuestra planificación, ya sea por objetivos, competencias o capacidades, ¿no? Hay posiciones que dicen que el modelo por competencias no es nuevo, como ya habíamos dicho, no es nuevo, y por eso dicen algunos, dicen que ha fracasado, ¿no? El año 2010, si no me equivoco, se hablaba bastante sobre el proyecto Tuning, ¿no? Entre otros. En Europa dicen que el enfoque basado por competencias habría fracasado, ¿no? Y empiezan a hablar del enfoque por capacidades. Ya se habla sobre enfoque por capacidades. Y nosotros seguimos luchando por este enfoque de competencias, ¿no? Las políticas educativas están traducidas en la normativa, en la Constitución Política del Estado, nacen de ahí, ¿no? Y la Ley 070, ¿no? Que son las dos normas donde nos plantean el tipo de educación que se proyecta para el país. A eso le siguen estos estatutos orgánicos de las universidades, donde
a través de los congresos y en el caso, sí, sobre todo en el sistema universitario, ¿no? En los congresos van a establecer y van a plantear discusiones, debates sobre la pedagogía y los contenidos que deben darse en términos generales, macro, ¿no? En nuestro contexto, vamos a realizar una observación crítica, ¿ya? A los procesos de acreditación dentro del sistema universitario. Se tiene conocimiento que hasta la fecha, desde el 2016 hasta el 2024, han sido acreditadas varias carreras. 98 carreras tenemos acreditadas a nivel nacional y diferentes universidades, privadas y públicas, ¿ya? Pero lo que se puede observar, y pocos hacen esa autocrítica, es que muchas de estas carreras no han generado la calidad educativa que se planteaba con la acreditación. Ya habíamos mencionado que la acreditación lo que busca es poder estandarizar ciertas competencias profesionales para que nuestro título sea válido a nivel internacional también, ¿no? Regional e internacional, ¿no? Y hay mecanismos que se han creado para poder hacer eso, ¿no? Pero bueno, no se ha logrado, ni siquiera en Bolivia, porque si bien se han realizado algunas acreditaciones, estas 98 carreras que se tienen hasta el 2024, hasta el año pasado, quienes han realizado esta evaluación han visto que es necesario involucrar a la parte administrativa y al docente y al estudiante también, aunque en las acreditaciones, claro que se toma en cuenta eso, ¿no? Nomás que pareciera que, pues, me estoy imaginando, pareciera que hacen es como que limpiaras tu casa, acomodaras tu casa porque alguien te va a visitar. Y es que las acreditaciones implican eso, ¿no? Que vengan delegados internacionales y puedan verificar en términos de infraestructura, condiciones en las cuales pasan los estudiantes la carrera, ¿no? Y también en contenidos. Entonces, es como si tú arreglaras tu casa solamente para cuando llega la visita y después de que se va la visita, volvemos a nuestra rutina cotidiana de no arreglar, de no sé, pues solamente porque va a venir la visita, yo me voy a levantar hoy a las 6 de la mañana, porque normalmente me levanto a las 10 digamos, ¿no ve? Entonces se va la visita y sigo levantándome a las 10. También es un ejemplo burdo, ¿no? Pero más o menos eso se puede aplicar en educación también. Y la autocrítica va en que aunque aunque algunas de estas carreras hayan puesto este concepto de acreditadas internacionalmente, de repente cuando hacen la evaluación de los contenidos y las mismas formas de evaluación para el desarrollo de competencias, nos encontramos de que seguimos con lo que deberíamos haber cambiado, digamos. Se sigue En la práctica se sigue realizando la educación basada en objetivos. Se sigue realizando em, tests, falso, verdadero, ¿no? Y, y demás. Entonces, quizá nosotros debemos empezar por nosotros también, ¿no? Como docentes, y preguntarnos si realmente estamos preparados para ejercer la docencia universitaria basada en competencias, ¿no? Parte de este diplomado lo que busca es que nos preparemos precisamente en poder realizar una educación basada en competencias, ¿no? En opinión de algunos especialistas en educación, ¿no? Em, Han visto que en los últimos 30 años no ha habido mucho cambio. Y por eso está este cuadrito, digamos, ¿no? Esta educación en Bolivia, desde la reforma educativa
que ha sido implementada hace 20 años. Estamos hablando que en los últimos 30 años no ha cambiado. Y la ley 1565 y la ley 070 del Avelino Cignani, muchos, ¿no? Consideran que ha fracasado porque fueron aplicados a medias, porque los planteamientos son interesantes, ¿no? Y claro, ambas leyes norman también la educación superior. Por eso es que se hace referencia. No es que solamente van a normar la educación regular, sino también norman la educación superior, como se ha visto, ¿no? Y en el análisis que se realiza es que observan que no ha habido la capacitación necesaria para los docentes, sobre todo, para que puedan aplicar estas leyes, ¿no? Por eso es que muchos de los objetivos han quedado truncos, no se ha contado con recursos humanos calificados. Mm, por ejemplo, la ley 1565 se adscribe a tendencias internacionales, teóricamente hablando, ¿no? Estaba con las corrientes más progresistas como el constructivismo para ese entonces. Estamos hablando de 1900, ¿no? 1994, ya hace 20 años atrás, 20, no, 30, ¿no? 90, 2014, sí, 30 años atrás, ¿no? Y seguimos pensando a veces, ¿no? Que en realidad quien falla es la ley, pero no hacemos cuenta, no hacemos autoanálisis crítico de nosotros mismos como docentes, ¿no? Que a todo le vemos como dicen, el pelo, en el pelo del gato en la leche, algo por ahí, ¿no? O 5 pies al gato o a la mesa, ¿no? Y de repente, porque aplicar cualquiera de estas teorías educativas implica un esfuerzo. Desde ya tienes que munirte de todos los aspectos teóricos para que puedas tener una idea de lo que trata, hacia dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que lograr. Y después también tienes que trabajar en la didáctica, en la metodología. ¿Cómo lograr? Si me está costando entender qué es lo que tengo que integrar en mi currículum, en mi planificación de asignaturas, hemos dicho que tenemos que integrar aspectos contextuales, no solamente de contenido, sino contextuales, y tenemos que desarrollar habilidades, destrezas y demás. Eso plantearlo en términos teóricos. Es decir, tenemos, de manera general vamos a plantear eso, pero además tenemos que desarrollar, como hemos visto, ¿no? En nuestro ejercicio, nuestros fundamentos epistemológicos. Es bastante, es bastante. Y es apasionante cuando le encuentras el hilo. Y no solamente lo quieres hacer de manera mecánica o solamente con resúmenes del resumen, digamos, ¿no? Nos ayudan, los manuales nos ayudan bastante para que podamos tener una idea general de los diferentes planteamientos, pero es bueno también. Como ya les he dicho, la lectura nos va a ayudar a nosotros mismos para que podamos hacer una buena redacción, ¿no? Entonces es un trabajo arduo el que tenemos como docentes, ¿no? Y no solamente es limitarnos, digamos, quizá a una de las condiciones de la educación, que como es la infraestructura, las condiciones materiales. Mm, Hay docentes, ahora se puede ver maravillas que hacen sin muchos recursos, ¿no? Entonces hay una autocrítica fuerte al docente, a nosotros mismos, ¿no? Ah, como anécdota. Por ejemplo, nosotros del área social tenemos, bueno, yo particularmente tengo un grupo de aprendizaje, de análisis, ¿no? Entonces, quiso entrar una compañera de la normal. Entonces, nosotros nos llevamos libros de lectura.
Es decir, nos designamos libros de lectura y tenemos que hacer una síntesis, exponer el objetivo, qué es lo más resaltante, de hacer discusiones al respecto, ¿no? Entonces, la docente lo que nos, nos manifestó en esa ocasión es que ella no tenía el hábito de lectura. Y es que a veces nos acostumbramos, ¿no? A poder, a poder quedarnos con los manuales o algún resumen, ¿no? Y el hábito de lectura es muy, muy, muy importante. Y cuando lees, o sea, es difícil tener ese hábito de lectura, es difícil, pero no es imposible. Podemos empezar con 5 minutos diarios y después ir aumentando, ¿no? 5, 10, y si no puedes con lecturas difíciles, digamos, entre comillas, difíciles o pesadas, empezamos con novelas, ¿no? Entonces, y vas tú mismo. Ahí está la autoeducación, la autoformación que plantea, ¿no? La, este enfoque por competencias, que el docente vaya a orientar al estudiante cómo aprender a aprender. Sobre todo hay que hacer mucho énfasis en eso. Entonces vamos desarrollando, ¿no? Esa habilidad. ¿Cuál es el contexto internacional y nacional? Los antecedentes. Las competencias en educación a nivel internacional han sido desarrolladas en diferentes instancias, instituciones, ¿ya? Y difundidas a través de diferentes documentos emitidos por organizaciones reconocidas como la UNESCO o la OCDE o la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y una de esas es el proyecto Tuning de Europa, ¿no? Vamos a hacer referencia nosotros, a ver, ya, vamos a hacer referencia sobre todo a tres, a cuatro, ¿ya? No están escritas aquí, pero cuando yo les pase la diapositiva lo voy a complementar. Solamente está aquí los lineamientos de la UNESCO, pero vamos a hacer referencia a cuatro. Uno es la Declaración de Incheon, que fue desarrollada en el 2015, o sea, institucionalmente, a nivel internacional, ya se hablaba de este enfoque de competencias, ¿no? Desde el 2015 y en el Foro Mundial sobre la Educación ya habían planteado, lo habían vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible, a los ODS, ¿no? Oh, cómo se complica, cómo se va, no sé si complicando, no sé si la palabra adecuada es complicación, pero cómo es que se va como que muniendo, cómo se va retroalimentando, se va alineando a estas políticas internacionales. Cuando hacían planificación, el ejercicio de la planificación del currículum que tenemos, esa guía, ¿no ve? Ahí decimos el contexto internacional, pero de nuestra profesión. Entonces, si quisiéramos ser exquisitos en nuestro trabajo, podríamos em, incorporar, ¿no? Este objetivo del desarrollo sostenible, estos ODS de la ONU, ¿no? Con el fin de garantizar una educación inclusiva, ¿no? E ir incorporando esos aspectos. También están esto de las evaluaciones de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un organismo internacional. No está aquí en la diapositiva, pero lo voy a complementar, por favor.